Trotsky Vengarán, y para conversar con ellos sobre esto, sobre su carrera, los shows que se vienen, los temas nuevos y demás, recibimos a Guillermo Pelufo, cantante de la banda, y Hugo Llamarada Díaz, guitarrista de Trotsky Vengarán. También los dos tienen otros trabajos ahí, en el caso de Guillermo como director, publicidades, videos y demás, y Hugo también, ¿no? También se ha metido en el mundo audiovisual y también lo pueden ver en el streaming de Hola todos los viernes, ahí con otro integrante de Trotsky que hoy no está acá, que es el baterista Guillermo Cuico Perazo. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, muchachos? Buen día, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por el espacio. Gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando 35 años de carrera y el espíritu de la banda sigue un poco siendo el mismo de siempre. Si uno, uno que los ha visto en shows y escucha los discos, ¿qué le diría el Pelufo y el Llamarada del 91 a el Pelufo y el Llamarada de hoy? No lo hagas. Cuídate en las comidas. No sé, era él siempre creyó que podíamos llegar a esta... Sí, Guillermo siempre creyó que podíamos llegar a esta edad. No manejamos estos términos de años de carrera, pero a mí si me decías en el 91... que lo que nos caracterizaba era la torpeza y la ignorancia a la hora de ejecutar nuestros instrumentos, cantar y tener una banda de rock, pues fue todo muy intuitivo, que pasados 35 años íbamos a seguir. Yo no me hubiera resultado difícil creerlo. No era una maratón lo nuestro eran 100 metros hasta el próximo show y vemos qué pasa. Y después salía otro show y vemos qué pasa y nada, pero realmente yo no me imaginaba. Hoy cuando mirás para atrás, nosotros nos cuesta mirar para atrás, pero hay veces que las circunstancias nos obligan, como llegar a 35 años, y decir, ¿cuánto tiempo pasó? Y nada, es una locura. ¿Y Guillermo? ¿Qué le dirías de No, aquella bueno, época? lo que sucede es que hay algo que sucede cuando te presentás en vivo que no creo que consigas en otro lugar, ¿no? O sea, el subirse a un escenario, hacer un show en vivo, genera unas cosas en tu cuerpo que después no lo conseguís por ahí así nomás, ¿no? Entonces la perseverancia va atada a no abandonar el sueño de volver con mejores posibilidades, condiciones, efectividad, no sé. Lo que sea, era cómo volver al escenario lo más rápido posible. Entonces, de alguna manera intuía que no iba a ser tan fácil abandonar eso. Le digo eso al escenario pues es muy fácil decir subirse y tocar. Me refiero a todo lo que te genera a vos. ¿Qué genera? Adrenalina, nervios. Todo, pues dejás la vida. Cuando vos haces una canción, la cuidás, la llevás, te la imaginás de una manera, la ejecutás, la distancia que hay entre lo que ejecutaste y lo que ensayaste, la distancia que hay entre lo que pasó con esa canción y lo que pensaste que iba a pasar y lo que pasó, es un mar de frustración gigante y profundo. Entonces es como que siempre era tipo, achiquemos esto hasta su mínima expresión a fuerza de perseverancia. Y cuando lo alcanzás, pues ahí sí es como que no lo querés lograr. O sea, tuvimos la suerte de tener repercusión en un momento de nuestra carrera, después esa repercusión se diluyó, después la fuimos a recuperar, después... ¿Eso en qué momento pasó? Poner que tuvimos un momento muy alto por el 2002-2004, ¿no? De 2002 a 2004. Sí, 2005. acompañado por el subidón de todo el rock uruguayo en general, los Pilsen Rock y eso. ¿Ustedes estuvieron en Pilsen? Sí, estuvimos en todos los Pilsen que fueron en Durazno, estuvimos en todos y llegamos mejor momento, claro, a cerrar algunas noches de los Pilsen Rock. O sea, estábamos en un lugar ahí donde la distancia de la repercusión nuestra con respecto a La Vela y a No Te Va a Gustar y a Agüita, que sin duda que era mayor que la nuestra, pero estabas ahí. Después ellos siguieron en el escenario, despedidos hacia el infinito, pero estabas ahí, o sea, la repercusión era muy grande de la banda. Y después vino una bajada
Después vino una bajada así. En general, ¿no? 2010, sí, en realidad todo lo que sube tanto en algún momento tiene que bajar. Me refiero no solo a nosotros, sino a esa moda que era que todos los adolescentes escuchaban rock uruguayo y porque era la música que estaba de moda de entre 11 y 21 años, rock uruguayo. ¿Y estaban preparados para esa bajada? Sí, porque nosotros navegamos los 90 en la oscuridad más absoluta. Entonces, eso nos curtió. Y cuando se criaron en la bajada. Nos criamos abajo. Nosotros nos criamos abajo. Claro, pero viste que después que tocas el techo estás acá. Ver todo de abajo. Bueno, pero nosotros siempre supimos que nos mirábamos, o sea, te bajabas de un festival, no habías tocado para 120.000 personas, no sé qué, y al otro día, como siempre trabajamos, al otro día venía el bajón natural de volver a trabajar, ¿no? Porque nunca dimos ese paso de, ¿sabes qué? Largo todo y me dedico a tener una banda de rock and roll. Claro. Porque en algún lugar siempre supimos que era una cosa, en los 2000 pensabas que era una cosa que podía durar 5 o 6 años más, no te digo la banda, sino la banda tocando frecuentemente, todo. Entonces cuando vino el bajón, ya lo habíamos experimentado antes, hubo muchas bandas que nacieron en esa época que no pudieron soportar el bajón y se diluyeron. Claro, están esas que se diluyeron, se separaron, claro. Y están esas, pues dijiste, despegaron al infinito, ¿no? Claro. La vela. Sí, ¿en algún momento persiguieron ese sueño de despegar al infinito y de decir, che, dejamos todo y nos dedicamos 100% a esto? Lo que pasa es que cuando nos fue bien ya habíamos pasado por ahí. Nosotros tuvimos un contrato con Universal y en el año 98 produjimos un disco que salió en su momento... $45.000 a todo trapo en Buenos Aires. Estuvimos viviendo 3 meses hasta que nos dimos cuenta que estábamos siendo parte de un ecosistema. Claro, de una cuestión legal que quedaba ahí, había que liquidar el disco y un día nos levantamos y dijimos, se acabó el disco y nos fuimos. Nos llevamos el máster y nos fuimos. Pero aparte después pasaban cosas como, por ejemplo, te iba genial en Durazno, habías tocado para 120.000 personas, llegabas a Montevideo y no había existido ese festival. Pues la gracia que tuvo Durazno es que fue un festival federal para el interior. Sí. Era de gente del interior. Vos llegabas a Montevideo, tus compañeros de trabajo no sabían. No tienen idea de que vos habías hecho vos habías estado en un lugar mucho más grande que Queen. O sea, el estadio Wembley es la mitad de lo que tocamos nosotros. ¿Me explico? Sí. Y hacíamos así, todos hacían así. Y te decían lo de la producción, no, esta vez preparamos bien el vallado, mirá, dale, Tito. Y llevaba una caterpillar y se iban contra el vallado, ¡blum! Y saltaba la caterpillar para atrás. Hoy no nos voltea nadie. En primera canción de Trotsky, los tipos juntando pedacitos de madera del vallado. O sea, y mirando para de tocar. O sea, nosotros hubo algunos fines de semana donde éramos los Rolling Stones. Y después no. Claro, ¿Y cuándo vino después de vuelta ese momento? No, pero, vino la bajada y después cuando... Y no, cuando empieza a bajar la repercusión, rápidamente nos damos cuenta que están cambiando las reglas, cambian las reglas en general de consumos musicales, de lo que sea. Te das cuenta, ya te empezás a sospechar que te estás quedando afuera, entonces empezamos a desescalar y... Empezamos otra vez desde abajo nuestra carrera, coincidentemente empezamos a ir a Buenos Aires y nos dimos cuenta de lo que era rápidamente, lo que era volver a empezar a tocar para 20 personas, para 30, empezar a tocar para 30 y a la media hora quedan 5. ¿En serio les pasó eso? Esos mundos convivían al mismo tiempo para nosotros. Sí, ¿en serio les pasó de estar tocando para 30 y que la gente... Sí, había muchas veces, o sea, yo me acuerdo de un fin de semana, puede que haya habido más. Me acuerdo un fin de semana que cerramos el sábado o el domingo del Pilsen Rock, con todo lo multitudinario que era eso, y el fin de semana siguiente teníamos que ir a Buenos Aires. En Buenos Aires teníamos un show más o menos grande, 150 personas, y al día siguiente, poner un domingo de noche o un viernes de noche el día anterior, un lugar en Adrogué, ponele, en provincia, donde la gente había ido a ver a la banda que abría para vos. Entonces, el público argentino, si no te conoce, no es muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy permisivo. Entonces los tipos miraban 2 canciones y eran, no, esto no me gusta, y se iban a la mierda. Entonces te quedabas tocando para 5 tipos que estaban, Troqui, venga, faltaba el yesquero, ¿entendés? Y era como el baño, la piscina de Malvar estaba en nuestro patio. El baño de humildad era permanente, ¿viste? No te olvides que
O sea, estuviste acá, pero no sos Mick Jagger. Sos un tipo no que te daba tiene el tiempo ni para nada. Y para nosotros el show en vivo es lo que nos mueve. Nosotros no somos tipos que disfrutamos de estar en un estudio, pero nuestra música no es para pasarnos 2 meses en un estudio haciendo una ingeniería de cada canción. Entonces, yo creo que salimos de ese bajón haciendo obra, haciendo un disco, y hubo un disco que se llama Relajo pero con orden, que es del 2016, creo, del 2014, que tuvimos 2 canciones que nosotros nos dimos cuenta que seguíamos, que lo teníamos todavía, que fue 192 Manga y Más allá, más acá. Sí. Entonces, claro, cuando vos... cuando alguien va a ver a Trotsky no espera ningún tipo de virtuosismo. Nosotros vamos a defender en vivo las canciones que hacemos. Y por suerte la gente abraza esas canciones muchas veces, las convierte como en himnos personales, se tatúan la letra. Entonces vos vas y como estás tocando esa canción, ahí sí te volvés a sentir un Rolling Stone, ¿entendés? Entonces, pero no por la masividad, sino por lo que se genera. Mirá la canción que hice. Tomá, acá estoy. Por la conexión que se genera. Claro. Son 3 acordes, dale, bueno, hace una canción igual con 3 acordes. Yo hice esta. Y estás paradito ahí como un gallito. Sí. Y después te bajás y el otro día te vas a laburar. Y tenés al que está superior tuyo, dale, estrellita, hacé esto, dale, métele, va. Solo que ahora es con un montón de pibes y gurises y todo eso, ¿no? Ahora yo sí. Yo he visto en el escenario que ya no parecen una banda de rock, parecen una banda de padres. Una guardería. Hablamos de 35 años y ya estamos contando, narrando muchas de las cosas que vivieron. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, el otro día Cuico me decía que con algunos de ustedes compartía más tiempo que con la mujer. Sí, claro. ¿Cómo hacen en 35 años para que no haya encuentros y desencuentros, pero desencuentros absolutos, ¿no? Y bueno, la disolución de la banda, o que haya un... Ya los querés separar. No, pero pasa. 35 años juntos. Pasa en muchísimos procesos, sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tuvieron ustedes que eso no pasó? Yo creo que nosotros, antes que compañeros de banda, somos amigos. O sea, con Guillermo nos conocemos desde el año 87, 86, y nos hicimos amigos. Y los dos compartíamos el sueño de tener una banda de rock and roll. Ninguno de los dos tenía ningún tipo de formación musical. Guillermo además tenía como la carga de ser el hermano del de los estómagos en ese momento. Claro. Entonces eso condicionó un poco el comienzo de Trotsky Vengarán. Digo, este es el hermano del de los Buitres, pero no son tan buenos, ponele. Y yo no sabía tocar ni una cosa. O sea, no era un niño que había ido a clases de guitarra y quería expresar su talento tocando rock and roll. Yo quería tocar rock and roll, no sabía ni idea de cómo. Me compré la primera guitarra y no pude tocar ni un acorde en la casa donde me vendieron la guitarra, y se ¡pum! Así, me fui con la guitarra. Y esa noche fue a estudiar a casa y le digo, mira, me compré una guitarra eléctrica, vamos a armar la banda. O sea, fue inmediato. Y cuando aparece Cuico en el 91, es que nosotros marcamos el comienzo de Trotsky, porque ahí como que un montón de ideas que teníamos flotando en el aire, con Cuico las pudimos cerrar, musicalmente hablando, y se generó una amistad, o sea, los tres tenemos nuestras particularidades, pero ya nos conocemos lo suficiente como para saber que hay un día donde no le podés hablar a hay un día donde no me podés hablar a mí, se conocen, y hay un día donde no me podés hablar a Cuico, claro. Un Cuico que apareció con una estética bastante particular. Polémica. Por fuera del rockero estándar, ¿no? Sí, rayita al costado, camperita militar, una chapita de Bob Marley, y nosotros éramos tipo... Se vestían de rockeros, campera de cuero. Estábamos muy pendientes de las tribus. Claro. En el momento, o sea, tenías... con la ropa pertenecías a una corriente musical y no a otra, ¿no? Claro. Éramos jóvenes todavía. La vestimenta y la estética te definía. Sí, porque aparte... No, y aparte ir con la camperita militar y la chapita de Bob Marley era la tribu de 7 cuadras más allá. Nada que ver. No se mezclaba. No se mezclaban. Ahora, todavía si te venía... te podía venir de Afterpunk con el pelito corto y una corbatita fina. Te podía venir de New Romantic con un jopito amarillo teñido. No lo tenía claro él. No, y te podía venir de campera de cuero, te podía venir de remera de la Polla Record, pero no, vino con la... Eso era de surfista. La camperita militar y la chapita Bob Marley, la raya para el costado, era de surfista. Tal cual. Ahora, estamos con Guillermo Pelufo, cantante de Trotsky, Hugo Díaz, guitarrista de Trotsky. En el 91 arman la banda, en el 94 sale Salud, Dinero y Dinero.
el primer disco. Y además se les da de abrir el recital de los Ramones, que creo que para ustedes es una de las bandas. Digo, sé que les gusta también The Clash y otras bandas, pero Ramones es como que tiene una impronta para ustedes. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue la llamada? Y dijeron, che, muchachos, ustedes van a abrir el recital de los Ramones en el Palacio Peñarol. Sí, no me acuerdo quién nos avisó. ¿La producción? ¿Qué fue? Carbone estaba atrás de la producción. Básicamente, no quiero faltar a la verdad, pero Buitres no quiso agarrar y estaba Luz Roja, tampoco quiso agarrar y que terminamos nosotros. Por supuesto, cualquier cosa que nos ubicara cerca de los Ramones nos parecía que valía la pena dejar un brazo, un dedo, lo que sea. Esa es la verdad. Fuimos, aparte íbamos a ir al recital de todas maneras. Claro, porque el cartel era artistas invitados, 3 que vengan y Luz Roja. Y la producción argentina era, miren que no hay plata, para ustedes no hay plata ni para un flete para los equipos. Y Luz Roja, que probablemente tenía como más principio que nosotros o no tenía tanto interés en tocar por una cuestión sentimental, dijo, no sirve. Y nosotros hicimos la cuenta y dijimos, nos ahorramos nuestras entradas y las de nuestras novias. Y ahí ya estaba como el negocio. Los fletes, claro. Y encima podemos decir que compartimos escenario con los Ramones. Que después, como los Ramones se separaron y no volvieron nunca más a Uruguay, nos quedó esa chapa de ser la banda que abrió ese recital. Que yo lo recuerdo, yo había visto a los Ramones antes y los volvimos a ver después. Pero ese recital no sonaba nada bien porque era en el Palacio Peñarol, iba a ser en el Teatro de Verano originalmente, había habido un problema en un festival porque estaban las zanjas de lo que iba a ser el colector. Sí. Entonces, bueno, alguien de política capitalizó eso como el rock da problemas, entonces lo mudaron del Teatro de Verano al Palacio Peñarol. Recuerdo que no se escuchaba nada, pero nosotros que no sabíamos, o sea, yo podría, en un Martini Pregunta, me pones un acorde de una canción y digo, esta es tal. Y a él le pasó lo mismo en esa época. Y vos sabés que los locos empezaban a cantar y era, ¿qué están cantando? Y cuando venía el estribillo, es esta. O sea que la acústica era muy mala. Pero yo lo recuerdo como un recital muy energético de los tipos. Yo los vi mucho más aplacados en el escenario en otras oportunidades. Tengo como ese recuerdo, ¿viste? Y bueno, teníamos orden de no mirarlos a la cara, por supuesto. No llegaron a hablar con los porque había un intermediario que era la productora argentina. Y que para ella nosotros éramos como los de la mesa de infantil, ¿no? No se acerquen acá, ¿no? Y obviamente, cuando llegaron, dijeron, ustedes se meten en el camarín y no abran la puerta. Dale. Obviamente estábamos así, esperando verlos pasar. Sí. Porque en esa época, sin internet, sin nada, no era tan común ver imágenes de los artistas. Claro. Vos tenías una revista con una foto de los Ramones, o los habías visto, o tenías la tapa de los discos. Pero verlos pasar era como comprobar que existían de verdad. Es como si te dijera, ahora va a pasar el ratón Mickey por acá. Va a ser que existe el ratón Mickey. Pasaron los 4 así, no sé qué, y se metió en el camarín y después nos enteramos, por leyendo biografías y todo eso, que ya estaba muy mal la relación entre ellos, sobre todo la relación entre Joey, el cantante, y Johnny, el guitarrista. Pero CJ, que era un miembro que había entrado hacía más o menos 3 años. Tenía nuestra edad. Salió, estuvimos hablando con él, dijo, ustedes son la banda que abre, no, ¿y cómo es, qué tal? No sé qué, le dijimos dónde estaba el escenario, todo. Pero muy breve, pero para nosotros emblemático y nada. Fue una locura, realmente. Una locura. Ese fue un momento arriba de la banda, digo, porque estaban con el disco debut. Sí, había gente que nos gritaba uruguayos, había gente que nos escupía, nos hacían fuck you, así, los de primera fila. Fue como un subidón muy, muy grande. Para nosotros, hasta ese momento, impensadamente grande, digamos, ese show. Recién decíamos que bueno que en los 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, por ahí, fue el momento como de auge del rock y también de super auge de Trotsky. En 2001, Jaime Ross les produce un disco, Durmiendo Afuera. Además les da una canción que se llama Una Vez Más, ustedes la versionen. Uh-huh. ¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar con Jaime Ross como productor? ¿Y cómo era trabajar también con Jaime Ross como Lo que sucedió es que yo estuve trabajando con él, yo le hice el video que está, es como una videoclip largo alrededor del show en el Solís. No me acuerdo cómo Que te abrace Que te abrace el viento se llama. Que básicamente es el show en vivo
y unas imágenes que acompañan la edición. Estuvimos montando durante un año entero. Hugo trabajó también en esa filmación. Y nada, estábamos ahí, estábamos sacando el disco que nos produjo Universal, ese disco carísimo que hicimos en Buenos Aires. Y hablando de música, dice, no puedo creer que no les cambie la carrera, pues nos habíamos apostado todo a ese disco y no pasó nada. Es más, caímos en desgracia, pues la compañía se fusionaron entre dos, pasamos a estar en un sitio donde había algo sospechoso en la grabación, pues estábamos en un lugar que era, termina el disco, se guarda el disco y se acabó el disco, se acabó la banda, quedás atrapado en un contrato como... No sé si ustedes se acuerdan qué le pasó a Prince, que se pasó a llamar el artista antes conocido como Prince, es porque firmó un contrato como el nuestro, donde el sello no iba a pagar ningún disco más y vos no podés hacer nada si no es con el sello. Entonces directamente desapareces. Entonces estábamos en ese lugar. En ese limbo. Salimos eyectados de ese lugar por una cuestión totalmente extra de la banda, que trabajamos para un video de Rada donde nos llama el presidente de la compañía para felicitarnos y yo le digo, ¿te acordás quién soy yo? Rada sabía, me invita a que lo desafíe, me dice, pedime lo que quieras, pues le habíamos hecho terrible video por 2 mangos. Y si yo soy aquel que tiene este contrato, hace 4 años vivo a tu oficina, ¿no me entendés? Nos liberó y quedamos libres. Ese disco se da todo en cadena y Jaime dice, la próxima vez yo te produzco un disco y vas a ver que va a cambiar la carrera. Y un día la madre de Hugo ve en un programa en Canal 5 que le preguntan a Jaime, ¿cuáles son tus proyectos para este año? Y dice, bueno, voy a hacer un disco así y asá con Adriana Varela o el de versiones, no me acuerdo. Y voy a hacer un disco con Trotsky Vengarán. Y la madre de Hugo llama a Hugo me llama a mí. Claro, suena el teléfono en casa, atiendo teléfono de casa, ¿no? El fijo. Claro, el fijo. Mamá, ¿cómo estás? Jaime, ¿no le va a producir un disco? ¿Qué? Lo acabo de decir en la tele. Digo, bueno, pará, ahora te llamo en un rato. Corto, le llamo al teléfono fijo de la casa. Dice Jaime que va a producir un disco de Trotsky. Sí, no sé qué. Y yo le llamo y le digo, che, ¿dijiste que vas a producir un disco? Sí. Bueno. Ahora es oficial. No, bueno, y trabajar con Jaime como productor, mucho miedo, ¿no? Porque aparte, nosotros habíamos estado participando del documental de su disco de versiones. Entonces yo iba a filmar los ensayos, yo era camarógrafo, iba a filmar los ensayos y lo veía comunicándose con sus músicos. Todos maestros, ¿no? Onda, Montemurro, cuando haces esta nota tenés que... Y yo decía, este tipo me va a decir, Hugo, llamarada. No me decían llamarada todavía. Cuando haces esta nota tenés que buscarla. Y yo me lo voy a quedar mirando y el tipo se va a enojar y se va a ir. Esa era mi pesadilla. Pero Jaime rápidamente entendió cómo, o sea, obviamente, no es ningún estúpido, entendió cómo comunicarse con nosotros y cómo sacar lo mejor de nosotros, y fue la verdad que un placer. Pero es muy detallista él, ¿no? Sí, tremendo. Y si él con sus trabajos ha demorado años curándolos para sacar algunas cosas, ha demorado años, no sé, ustedes pensaban, esto no sale en 2. No, bueno, demoró 2 años en hacerlo, claro. 2 años. Sí, nosotros estábamos, es más, pasó lo siguiente, quedó claro en un momento que la gracia de la banda era ese tipo de interpretación de canciones y lograr esa cuestión espontánea, que era lo mismo que siempre buscábamos. Pero bajo toda su manera de ver las cosas, de ser puntillista, fue un proceso muy agotador porque tenías que hacer 20 versiones de una canción y después escucharla a las 20, a ver cuál estaba... ¿Cuál estaba mejor? ¿Cuál estaba mejor? Y si no, se precisaba una 21. Y claro, nosotros... la diferencia que era un poquito más acá, un poquito más acá. Sí, era una diferencia. Recuerdo que... Eran unas diferencias, claro, de un grado. Por ejemplo... Que vos no la ves, a veces lo ves. Recuerdo cuando hicimos el cover de Una Vez Más, que hay una parte donde él dice, y entonces, claro. Entonces él dice, no lo voy a decir donde lo digo yo, en la canción mía, lo voy a decir en otro lugar. Entonces allá entró a la cabina con los auriculares y era... Entonces, claro, no, acá no. Entonces, claro, no, acá no. Vamos. Y era tipo, probó 4 o 5 lugares, o sea, a ese tipo de cosas. Hay productores que funcionan así, hay directores de cine que funcionan así. Hacen 20 tomas
y nada, se quedan con la capaz que se quedan con la 2, pero probaron 20 cosas distintas. ¿Viste? Bueno, a Jaime le funcionó en su carrera. Claro que sí. ¿Y a ustedes cómo les terminó funcionando eso? Sí. Y ese disco explotó. Lo que sucedió justamente es que, como llevó tanto rato de mezclarlo, uno nos dijo, yo produzco todo, pero les pido 2 cosas. Tenemos que ir a grabar el mismo estudio donde grabaron el último disco, que por la situación económica lo podíamos pagar, porque Argentina se había hundido horriblemente. Fue cuando estalló la crisis que grabamos ese disco, estaba ahí. Y el asunto es que pasaron y que lo puedo mezclar en mis tiempos, que se me superponga. Entonces pasaron 2 años de que empezamos con Durmiendo Afuera hasta que salió. Y cuando salió, como siempre salió en esa época, que es bien noviembre, diciembre, que ya la gente ya está en otra cosa. Entonces sacamos ese disco que era, nuevamente teníamos la bala de plata, que íbamos a cambiar nuestra carrera en un golpe de mesa. Y llegó el verano, y no pasaba nada. Y nosotros teníamos mucha energía acumulada, éramos jóvenes, no nos olvidemos de eso. Teníamos de menos de 30 años. Jóvenes de menos de 30 años. Jóvenes de menos de 30 años. La tarjeta joven la tenía. Claro, la tarjeta joven funcionaba todavía. Y en enero y febrero hicimos otro disco. Y ya lo teníamos. Claro, cuando empezó a pegar el Durmiendo Afuera ya teníamos otro disco grabado. Presionamos al sello que tenía que hacernos otro disco. No, que fíjate, que no sé qué. Como nosotros habíamos pagado gran parte del anterior, bueno, te toca a vos, hay que pagar. Y salimos a grabar el siguiente disco, que es el Todo lo Contrario, mientras nos empiezan a decir que está funcionando el Durmiendo Afuera. Que lo están pasando en los bailes del interior, que lo están pasando en todos los shows de cualquier banda. Antes ponen ese disco, que eso sí es una manera de saber que se viene. En esa época era así. Vos escuchabas, ibas al show de alguien y en la espera previa, se escuchaba lo que se venía de alguien. El asunto es que fue como un efecto bola de nieve. Empieza a pegar Durmiendo Afuera y de repente ya tenemos un disco nuevo que empieza a pegar también. Y ahí es cuando sucede que yo me tengo que ir a vivir a Chile. Entonces, para enganchar y tratar de generar un plan para transitar mi vida en Chile, que iba a ser de unos años, yo salí eyectado por la crisis económica. Decidimos grabar un disco en vivo que le íbamos a mostrar a la gente, que había entrado con estos 2 discos, todo lo que habíamos hecho antes. Entonces nosotros quedamos parados en el 2003 con un disco del 2001, disco de oro, un disco del 2002, disco de oro, un disco del 2003, disco de platino. Eso fue tipo pa. Y cambió nuestra carrera finalmente. El Power, el disco en vivo, grabado en Pachamama. Exactamente. Aquel viejo boliche del super subsuelo. 2 noches de mayo del 2003 en Pachamama. Exactamente. Y decías que ahí te fuiste a Chile y ahí un poco fue un momento medio crítico para la banda, porque tenía como todo para explotar, pero por otro lado vos tenías que irte por un tema de la crisis económica. Explotar a la uruguaya también. O sea, explotar es que vos vas a tener la chance de que se te van a abrir un montón de puertas, pero después hay que estar a la altura. O sea, de repente vos llegabas y conseguías fechas que nunca te habías imaginado. Ahora eso no quiere decir que te iba a ir bien. O sea, es como que cuando a una banda le va bien, te tiran a los leones. Y después sos vos el que... Y hay veces que de repente nos dimos cuenta que no teníamos algunas herramientas que ahora tenemos para salir al vivo. De todas maneras, somos una banda decente en vivo, pero teníamos un show muy orientado hacia un pan rock muy... Muy de nicho. Muy energético. Muy energético. Era una cosa que le gustaba a los jóvenes nada más. Ya después de otro rango ya no gustaba tanto. Y nada, nos fue muy bien, pero es como todo, siguen los fenómenos, siguen cambiando. De repente nosotros usábamos mucho, durante todos esos años usamos todos los boliches de cumbia para tocar. Convencíamos a los boliches que el viernes podías meter rock and roll. Por ejemplo, ¿qué boliche te acordás así? Torero. Torero. Torero, muchos en el interior. Sueños en Mina. Sueños, Volpach de Florida. Claro. Jaque Mate en Tala. Que se convirtieron en... Aparte tenían escenarios estirados, que era para la tropical del momento, era para recibir a Nieto del Futuro. Claro. Entonces tenían escenarios que eran espaciosos, anchos y largos, pero muy poco profundos. Y acá en Montevideo
Acá en Montevideo íbamos a las discotecas, íbamos a Ecology. Ecology era una discoteca de Punta Gorda. Sí, que después fue Fabric y Band. Eso mismo. Claro. Eso lo llenamos de bote a bote los domingos a las 6 de la tarde. Metíamos 1.500 adolescentes ahí. Nosotros no podíamos creer. ¿Y esa iniciativa fue de ustedes de proponer? Claro que sí. Pues nuestro manager del momento, Claudio Picherno, dijo hay que inventar lugares para tocar. Y entonces hablaba con los bolicheros. Decía, bueno, yo sé que vos metés baile viernes y sábado. Bueno, dame el domingo y te hago un recital de rock. Y me acuerdo que vivía en Chile, entonces concentrábamos, teníamos un fin de semana por mes, 3 shows, o 4 a veces. Jueves, viernes, sábado y domingo era lo máximo. O viernes, sábado y domingo. Entonces de repente él llegaba el viernes de mañana, el viernes noche teníamos, no sé, Minas, el sábado San José y el domingo el recital Pulenta, que era ese en Ecology, en Carrasco. Y claro, era como una película. Cada mes que volvía, los shows metían más gente. ¿Viste? Cuando en una película, en una biopic de un músico, cada vez empiezan a ser más grandes los lugares, ¿viste? Y llegaba y era, ¿qué está pasando? No sabemos. Tipo, no podías pasar por la puerta de un liceo. Un día en Florida llegué a tocar, yo me bajaba del avión, me subí en un auto y me iba al show. Venía de Chile y venía con la mochila, el abrigo, todo, sí, no sé qué. Y salgo caminando por el escenario, que tenías que entrar por la boca del escenario. Y demoré media hora en llegar, no lo podía creer. Salíamos por el escenario, sí, claro. Yo me quedé rezagado y de repente no podía llegar. La banda empezó, iban 2 canciones, 3, allá llegué yo. No, fue una cosa muy, muy choqueante, pero es como todo. El viento cambió y eso empezó a aflojar y empezaron a cambiar otras cuestiones, otras movidas, y también paulatinamente empezó a desaparecer el interior. No nos olvidemos que nosotros nos subimos a una movida que se armó a partir de la crisis, donde se cambiaron todos, con la crisis de 2001-2002, tuvimos meses de punto cero, donde no había nadie. No sé si ustedes se acuerdan, no había autos en la calle porque la gente no quería poner nafta porque no sabía cuánto iba a valer. Era una locura, la gente no iba a trabajar porque les salía más caro ir a trabajar, que estaba vacío, y de repente se empezó a traccionar de vuelta, y cuando empezó a traccionar vino como una alegría, si se quiere, comparable a la de la salida de la pandemia, que todos los boliches estaban llenos todo el tiempo, ¿no? Esa cosa de la necesidad de ir a recuperar la vida cotidiana, la diversión. Entonces toda esa efervescencia empezó a caer, empezaron a bajar los bailes, paulatinamente fueron desapareciendo hasta que desaparecieron en el interior ya hasta desaparecieron muchos bailes de tropical. Aparecieron bailes en general, montones de lugares han cerrado, y fue cambiando muchísimo el panorama. Entonces, con los años, para reacomodarnos, aprendimos a leer la jugada, recuperamos enseñanza, generamos espacios propios, pero de repente, en vez de hacerlo en otras ciudades, nos concentramos muchísimo en Montevideo y empezamos a detectar que la gente de los barrios no se mueve entre barrios para determinadas cosas. Empezamos a ir a los barrios y empezamos otra vez a atraccionar gente, y ahí nos dimos cuenta que había gente que te conocía hace muchísimo tiempo, gente que te estaba conociendo. Y por suerte Trotsky Vengarán sigue siendo una banda que sigue entrando gente nueva al universo del rock and roll a través de Trotsky Vengarán. O sea, hay gente que es de otro palo que da bastante mérito, porque hacer entrar gente nueva al rock and roll hoy es... Sí. Hoy la gente va para otro... Es que ya rebotó. Lo que pasa es que el rock and roll está viviendo un pequeño auge porque hay un montón de público joven que entró con la música urbana. Con la música urbana, y la música urbana no le cuesta defenderse en vivo. ¿Me explico? Sí. Te puede gustar muchísimo la música urbana, pero de esos artistas de música urbana, ¿cuántos puedes ir a ver por año? Tocan pocos, y muchos de los que tocan no logran tener una presentación en vivo a la altura. Sí, sí. Entonces el show en vivo se vuelve a valorizar, y hay tipos que saben que esos artistas que ellos escuchan hablan de otras bandas de rock, entonces ellos empiezan a escuchar bandas de rock también porque lo dicen. O sea, ¿el rock tiene rebote? Tiene rebote, de la mano de la música urbana tiene rebote, sí.
Sí, de la transmisión de padres a hijos. No, sí, eso seguro, pero también tenés hay tipos como Trueno, que en vivo son una banda de rock, o sea, por más que digan es género urbano, ¿no? ¿Me explico? O sea, Woz es una banda de rock en vivo. Sí, el Duki también es una banda de rock en vivo. Es una banda de rock en vivo y cuando te querés acordar, yo qué sé, Airbag es una banda de rock que está llenando todo en todos lados. Entonces hay un fenómeno de rock. Lo que pasa es que no está alimentándose de los pilares del rock que conocimos nosotros y las generaciones anteriores. Y es como lo están reinterpretando. Pero ustedes, como decías también, cambiaron los shows en vivo, como decías hace un rato. Tenían un show muy energético, muy punk, y después le fueron metiendo baladas, le fueron metiendo mucho humor arriba del escenario. ¿Eso cómo surgió? ¿Surgió naturalmente o fue que empezaron a sentirse cada vez más cómodo y tal? No, el humor es porque nosotros somos gente así, no es que te subís al escenario y empezás a contar chistes y abajo sos, o sea, nosotros estamos, la interna de Trotsky es salvaje, de humor negro, ¿entendés? La broma que si te agarra medio abajo te puede torpedear por abajo de la línea de flotación y quedar mal todo el día, pero en ese sentido aprendimos a ser fuertes en ese entorno. Y además nosotros desde el principio una cosa que sí siempre, no sé si salió naturalmente o fue buscada, es que le escapamos a esa cosa de yo soy el artista, ustedes son el público, cuidado, ¿no? Nosotros somos tipos que te suben a tocar y después se bajan, y entonces la relación con el público siempre fue muy horizontal. De ahí que haya tanto insulto hacia la banda en nuestros shows. Onda, claro. Gordo puto, llamarada, sos horrible. O sea, la gente te demuestra el cariño insultando. Yo no dudo que... No ubico gente que no van a pagar la entrada para sacarse la rabia contigo, como yo he insultado, por ejemplo, no sé, a Lolo Stoyanov, ¿no? Parte de mi frustración la descargo con los jugadores de fútbol. No pasa eso. Pero, de hecho, hay gente que va a los shows la primera vez y se sorprende, porque no es una cosa normal. O sea, ya segundo tema, hay una pausa gordo, puto, no sé qué. Y la gente, eso es como... Guillermo está feliz, aparte, lo recibe. Sí, yo qué sé, ¿sabés qué es así? Y te sentís como en casa. Claro, está. No me digan gordo. Realmente me quiere. Entonces, claro, parte de creo que parte de la gracia de la banda es que vos devolvés esas pelotas, las devolvés como con comba. Mirá, ustedes que son unos muertos, te referís al público como un montón de monos que no te merecen. Entonces se da como un ida y vuelta. Eso siempre pasó. La retroalimentación. Claro, ¿viste? Sí, hay una complicidad. A mí me pasa que, por ejemplo, yo me acostumbré a encajar mucho mejor el insulto que el elogio. Cuando alguien viene y me habla, abajo del escenario, porque vos, qué buena la banda, es tipo... Bueno, gracias. Ahora te dicen, ustedes son unos perros. Pero callate, que somos la mejor. O sea, claro. Es así, como que hay un recableo del cerebro y pasa. Y obviamente, muchas de las bandas que escuchamos nosotros, sobre todo los Ramones, hicieron muchas baladas románticas. Los Ramones hacían como relecturas de las baladas de los 50, de los grupos de chicas que cantaban, producidas por Phil Spector. Entonces... Cuando vos decís, vamos a probar a hacer algo así. Hicimos un par y nos dimos cuenta que nos habían salido bien. Y yo creo que cuando uno tiene la capacidad de hacer algo, tiene que probar. O sea, porque hemos hecho experimentos que fallaron y nunca más probás. Pero las baladas justamente, y hay baladas que a mí yo las disfruto mucho más que de repente un tema que va al palo tocándolo. Y aparte sucede que también vas aprendiendo a montar tu propio show. Ya dejás de pensar en tu punto de referencia, en aquello que te empujó a tener una banda y ya empezás a ser vos. O sea, nosotros después de todas estas vicisitudes que te contamos, en determinado momento fue tipo, ningún disco ya nos va a cambiar la vida. Ya abandonamos eso de, ya tuvimos un disco que nos cambió la vida. Tuvimos 2, tuvimos 3 discos que nos cambiaron la vida. Ya está. No podemos ponerle esa presión a todo. Pero sí podemos empezar a seleccionar de qué manera queremos desarrollar nuestra carrera. Y justamente fue en ese desfasaje que a veces llevaba muchísima gente, a veces poca gente, entonces fue tipo, bueno, ¿qué queremos nosotros de la banda? Si queremos que nos vaya siempre bien, así, va a estar durísimo esto.
Entonces, ¿podemos convivir con esto? ¿Cómo tenemos que hacer para convivir con esto? ¿Qué tipo de canciones? Entonces nos empezamos a dar cuenta que nosotros teníamos que volvernos el foco de nuestro show, en el sentido de alimentarnos a nosotros mismos y a nuestras ganas. Y ahí empezamos a armar entre ese humor que dice no sé qué. Cuando nos dimos cuenta teníamos como elementos de que nosotros podemos armar un show, nos empezamos a dar cuenta. Porque justamente yendo a tocar a esos lugares donde te esperan 15 personas, donde vos estás despojado de tus antecedentes, despojado de la relación que el público tiene con tus canciones, y sos vos y tus canciones, yo tengo que demostrarle a esta gente que a todos estos que están acá tocando están 10 pisos más abajo que yo. ¿Cómo? Con carpeta de esa que te da el escenario, carpeta de yo no preciso que me conozcas, vos Trotsky se tiene que subir al escenario y todo el mundo te tiene que estar mirando. Lógicas de show que de repente aprende antes un mago de niños que una banda de rock uruguayo. ¿Por qué? Porque el mago de esos niños sabe claro, todo lo que hemos sido padres y hemos contratado a un mago. Cuando contratás al mago decís, ese tipo es un crack. Denle un Oscar. Mantuvo 40 niños mirando un conejo de peluche durante 40 minutos. Claro, porque aparte son trucos, no es una cosa complicada, es tipo, tocas y tenés que mirar a la gente a los ojos. Y tenés que tener convencido de lo que decís. El público detecta el susto. Si vos tocás mirando para abajo, el tipo dice, este tipo está cagado. Si está cagado, pues no tiene confianza en sus canciones. Entonces vos te parás, tocás lo mismo, pero así. Y los tipos andan así. No es que estás buscando al que está haciendo así. No, estás tipo, acá estoy yo. Estás tocando en un pub para 30 personas como si estuviese parado en un estadio, que tuviste la suerte de estar parado en un estadio. Vos sabés cómo es físicamente pararse y todo eso. Y de repente eso empezó a traer otra vez gente a los shows, ¿viste? Y nos dimos cuenta que éramos nosotros los que teníamos que traccionar al público, y nos dimos cuenta que lo que íbamos a hacer nosotros era muy importante más allá de nuestras canciones, y que además el tipo que está ahí se merece que vos le des lo mejor que tenés, y no tiene la culpa si no fue más gente, si llovió, si la entrada estaba cara. O sea, el tipo está ahí mirándote, es hora de tocar, basta. Se viene el Mundial, los quiero traer al fútbol, vos hablabas de Lolo Stoyanov. ¿Qué es la cultura futbolera para la Trotsky? Y somos tremendamente futboleros, y hay una tensa calma en la interna de Trotsky, en el sentido de que hay 2 hinchas de Nacional, muy hinchas de Nacional, y hay 2 hinchas de Peñarol, muy hinchas de Peñarol. Entonces, hace años tomamos la decisión de no discutir de fútbol. Entonces, en Trotsky nadie le toma el pelo al otro. Nadie, o sea, termina en clásico el otro día, bien, felicitaciones, y no se habla, ¿no? Claro. Pero obviamente... Digo, para la música también. Para la música le cantamos. Pero la selección es nuestro lugar de reunión, claro. Las vicisitudes de la selección es nuestro lugar de reunión. Podemos hablar de fútbol no en términos de banderas, sino en términos de fenómenos, de cuestiones de dinámicas sociales. No, pero yo vos, para querer hacerte una pregunta, nos une Nacional. Sí. Yo, el día que vino Luis Suárez a presentarse en Parque Central, vos estabas tocando ahí, te vi salir. En un momento vos te ibas para la tribuna. No, por la calle, yéndote por la calle, se me escapa la calle de atrás. Y estabas como emocionado. Sí, claro. Entonces te quería preguntar por 2 cosas. Bueno, eso te debe haber emocionado de tocar con Suárez, como nos emocionó toda la avenida de Suárez, pero ¿qué te pasó cuando te convocaron a hacer el último himno de Nacional, que lo organizó Cardoso, ¿no? Sí, fueron los hermanos Cardoso. Mirá, me sentí muy halagado. Nosotros no nos invitan mucho otros artistas. Me sentí muy halagado. En mi condición me dice, precisamos a alguien rockero. Le digo, no firma mucho. No, te precisamos. Bueno, feliz de que me precisen a mí. Feliz de haber participado. Me parece los muchachos con los Cardoso a raíz de ahí nos hemos empezado a cruzar. Tocamos con la Catalina y Trotsky, tocamos en el último Cosquín Rock. Un par de canciones, una cosa así. Nos hemos cruzado varias veces. Por la identidad, nos invitaron exactamente, o sea, para nosotros ya era una alegría lo de compartir con otros músicos, es algo novedoso para nosotros. Nosotros somos, Trotsky solo toca entre Trotsky. El otro día invitamos a Garo a tocar y fue como un evento. Es la primera vez que tenemos un músico que ensayamos canciones que no son nuestras con él. Pero bueno, eso ya era un honor.
Después se suma lo de Suárez. Suárez no es para mí una figura cualquiera. Para mí Suárez es lo más cercano a lo más grande que vi en mi vida. Claro. Es algo superlativo. Tengo una idolatría extrema y total con Suárez. He tenido la oportunidad de conocerlo trabajando con Hugo, lo hemos conocido trabajando. Sé que Hugo es de Peñarol y siente lo mismo. Y es una cosa... O sea, me tirás a los Ramones, a los Clash y al M. Kilmister para comer un asado y prefiero jugar un picado con Suárez, fíjate. Suárez para mí es demasiado y sí, me emocionó totalmente. Cuando yo te decía que podemos hablar de las otras cuestiones, es justamente de estas que no tienen bandera, que es el sentimiento que vos desarrollás por esas cosas. Claro. Y lo que vos respetás es ese sentimiento, ese lugar que ese fenómeno ocupa en el corazón del otro. No lo compartís, pero empezás a entender. Entonces, cuando lográs compartir por la misma persona una idolatría, te acercás muchísimo. Claro. ¿No? Entonces, y esos lugares, esos momentos donde nos acercamos sentimentalmente, los aprovechamos para construir hacia algún otro lugar, ¿no? O sea, y seguimos haciendo canciones con analogías futboleras o con letras futboleras, sí, esquivando el universo del barrabravismo, de la violencia, de todos los aspectos negativos que hay detrás de esas pasiones tan genuinas, ¿no? ¿Metiste en mano la letra del himno nacional o no metiste nada? ¿Te la trajeron? No, la hicieron Cardoso y estaba muy bien hecha, estaba muy, muy correcta, porque no tenía, cuando haces ese tipo de letras, a veces caer en la tentación de las comparaciones. ¿La línea que decía mancha puto? Sí, verdad. Dijiste, no, esto no. Pobre Hugo. Pobre Hugo. No, para que no quede tan cegada la pregunta que te voy a preguntar, Hugo, ¿tuviste algún momento parecido con alguien de Peñarol, con una figura? No, que te moviera, que no, y la Suárez. No, bueno, yo o sea, yo de chico, obviamente, el Nando Morena, tengo un recuerdo de que a mí me empezó a gustar el fútbol porque jugaba en Peñarol el Nando Morena. Y era esa, pero realmente, o sea, he disfrutado muchas cosas con Peñarol. Pero he disfrutado, ahora que tengo mi hijo, para mí, yo no soy lo suficientemente fundamentalista como para decir, solo vale si salís campeón, ¿viste? La campaña del 2024 en la Libertadores, llegando a semifinales, el campeonato cómo lo ganamos. O sea, tengo un hijo varón y somos muy hinchas de Peñarol los dos, y cuando vos lo empezás a compartir con un hijo, adquiere todo un significado. No tengo un jugador últimamente, la verdad, que me genere lo que me generó Suárez, obviamente en la selección. Claro. De saber que ese tipo tiene la suficiente categoría como para el día que tiene que aparecer, claro, agarrar la pelota y hacer. Pero vos sos goles. hincha de la selección, no como esos termos que dicen, a mí me importa Peñarol, me importa Nacional, y la selección no me importa nada. No, es imposible. Bueno, pero viste que... Admito que este mundial me agarra un poco menos entusiasmado, pero por nuestro trabajo, el otro día tuvimos la chance de estar con 5 jugadores y decir, mirá lo que son estos tipos, ¿cómo no vas a tener fe? Claro. Si está Valverde, si está... Valverde. Aprovechando Valverde y Bentancur. Aprovechando que tengo 2 músicos acá, y justo me la vas a la encuesta de mañana. ¿Cuál es la canción de la selección que les gusta más? ¿A mí? Sí, cuando juega Uruguay. Sí. Cuando juega Uruguay. Cuando juega Uruguay. Antes que empiece a cantar el charán. Sí, la rompe. Una última. De mi lado quería hacerle una última y después usted sale de la última si querían. Con la publicidad, ¿la pegaron ahora con la telefónica? No, tuvimos la suerte de que... Una canción además que es hermosa y una de las que más me gusta de ellos. Mirá, nosotros toda esta carrera desde el 2002 para esta parte es una carrera de músico independiente. Y un músico y los discos desde el 2010 más o menos que ya no dejan plata. Y desde 2010 hasta ahora hemos sacado 7, 8 discos. Entonces, todos esos discos hay que pagarlos. Hay que pagarlos porque no vuelve el dinero directamente. Y para nosotros tenemos la suerte de que nos llaman para comprarnos canciones. Y ¿sabes una cosa? Por suerte vino Tigo este año y nos compró la canción Más allá, más acá. Para nosotros es
fundamental para poder desarrollar el disco que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Estamos haciendo disco nuevo. Garpa el disco nuevo. Sí, claro. Nosotros no es estrictamente, lo digo porque no es estrictamente un negocio. Por supuesto que es un negocio porque alimenta la banda, pero nosotros, todas estas fórmulas publicitarias han sido mojones, o sea, con la primera publicidad de Pilsen nos equipamos, con equipo que todavía tenemos. Sí. O sea, eso es lo que hacemos. El Mincho Bar era. Exacto, la que sabríamos en el Mincho Bar. Eso es algo que la banda siempre ha hecho. Nosotros defendemos las carreras independientes. Ahora, defendemos la independencia de hacerla como queremos. Y si viene alguien a comprar, nosotros manejamos unos términos y que si se cumplen, lo digo porque se te revuelve algo adentro y dice, yo no hice la canción para hacer este business, ¿no? Sí. Pero bueno, esta canción y este business me permite hacer otro disco donde capaz que viene otra canción. Y eso es muy importante para nosotros. La independencia que sea genuina y no que se transforme en frustración. ¿Me explico? Sí. O sea, soy independiente, pero no puedo sacar un disco, no vendo un boleto. O sea, entonces sos dependiente de tu mala fortuna, en realidad. Entonces, si tenés suerte, a nosotros nos parece que es un acto de responsabilidad cuando alguien quiere comprar, venderle. Pero bueno, no es para lo que hicimos la canción, pero ahí está la marca, ahí está la campaña y nosotros no sentimos que no hacemos publicidad de esa marca, simplemente sí, alquilamos nuestra canción durante un año para que se use en la comunicación. Y lo que sí quiero anotar, que yo soy una persona que reflexiono mucho sobre estos fenómenos, porque es mi trabajo trabajar en comunicación y porque sé lo difícil que tienen los artistas nacionales. Los artistas nacionales muchas veces no entienden que esto es una buena noticia. Para vender algo en Uruguay, la banda de sonido tiene que ser uruguaya. Como la banda de Fiat es Soy como Jordan, sí. Como la banda de Volkswagen la canta el enano de la vela, como la banda de... ¿Me explico? Sí. Hay otra que sale de la canción de Mota. O sea, eso es un logro. Nosotros cuando éramos chicos, esas canciones eran americanas o argentinas para vender cosas uruguayas. Bueno, por lo menos es cierto, es un negocio, capaz que no es tan puro, no es tan ético vender su obra. Sí, todo bien. Pero el business por lo menos es uruguayo. Y la plata que entra queda acá, porque si no es de cualquiera, que aparte siempre ya son multimillonarios, ¿no? Le mueve la aguja a Uruguay. Pero, o sea, yo siempre peleé, me imaginaba un futuro donde la comunicación uruguaya para pegar tenía que apelar a factores uruguayos. Por lo menos en la música todavía se refleja. Después sin imagen capaz que estamos todos filmando como si viviéramos en el Bronx, pero bueno. Pero bueno, para cerrar, están en pleno festejo de los 35 años. ¿Qué shows se vienen ahora? Sí, contamos a la gente cómo puede ir, dónde, cómo. Ahora este viernes y el sábado tenemos 2 shows en MM Box. Sí. O sea, planeamos un show grande que no pudimos hacer. Entonces salimos a tocar por las salas donde hemos tocado durante los últimos 15 años, las que todavía están abiertas. Pudimos volver a la trastienda con 2 shows agotados el sábado y el domingo pasado. Y este viernes y este sábado vamos a estar en Montevideo Music Box, ahí en 8 de octubre y La Rañaga. Las entradas están a la venta por Red Tickets. Y nada, son shows de más de 35 canciones donde repasamos todos los discos de la banda. O sea que sí, y de un día al otro cambiamos bastante. O sea que nunca vas a ver el mismo show. Nada, mientras nos dé el cuero vamos a seguir haciendo. En la trastienda sábado y domingo tocamos 37, 38 canciones por noche. Va a ser igual este fin de semana y vamos a cambiar seguramente las canciones. La idea es mostrar todos los discos que tenemos, recorrer todo el repertorio. Otros que vengan ese, si se quiere, más conocido, pero también rarezas, canciones que de repente por distintas razones no tocamos muchas veces, y estamos invitando a la gente que vaya temprano, ¿no? 8:30, que vamos a empezar tempranito para hacer un show hasta las 11 y poco de la noche, que es apto a todo público, que los menores de 5 son invitados, y que tenés unos balcones para ir en familia, porque va mucha gente con sus hijos, hay personas que van con sus padres,
Y después tenés una fosa ahí para hacer poco, que está buenísima, así que nada. Y después vamos a estar en Sala del Museo el 31 de agosto. Primero de agosto. Primero de agosto, perdón. Y después vamos a estar en... ¿Canelones? En Canelones, y vamos a estar en el Teatro de Verano también, un festejo grande que vamos a anunciar la semana que viene. Ah, qué bueno, eso vamos a estar expectantes. Nos queda un montón de cosas para pasar. Sí, por ejemplo, entre otras cosas, el tipo de público que tiene, que hoy los ven 15 años hasta, no sé, 50, 60. Sí, yo quería justamente un mensaje acá que dice: la última vez que vi a la Trotsky en vivo fue en Montevideo Music Box. Fue una fiesta del público y la banda. Tengo 54 años y fue como volver a los 20 años. Un disfrute total. Pasa mucho de eso. O sea, hay una regresión generacional para mucha gente. Hay una cosa de descubrimiento para otra gente. Se mezclan públicos, realidades, discos. Vos te das cuenta que esta noche esta parte del repertorio funciona mejor, esta noche funciona otra. Lo que estamos haciendo es, somos conscientes de que puede pasar eso, que puede caer alguien que sepa toda tu discografía, que puede caer alguien que sepa 2 discos tuyos de hace 20 años, o que puede caer alguien que se canchó contigo hace 3 años y se sabe todo lo último al dedillo. Entonces, todos esos públicos tratamos de conformarlos en esta celebración. Y Hugo, bueno, ahora para el cierre, sí. Las rapiditas. Las rapiditas son 10 preguntas solamente por sí o no. Bien. Y tienen un paso. Y contesta el que quiera. Ok. ¿Cómo? Y contesta el que quiera. Pero los dos se cobran. ¿Se ponen de acuerdo? No, contesta uno primero y contesta al otro. Dale. Un solo paso. Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. ¿Siguen tocando con la misma energía punk que al principio? Sí. ¿El vivo es lo más importante para Trotsky? Sí. Bad Bunny ¿es buen cantante? Sí. No. ¿El punk es lo último que queda para rebelarse contra la música hecha con inteligencia artificial? No. ¿Alguna vez terminaron un show y pensaron, hoy nos matan? Sí. México. Ahí son bravos. ¿Alguna vez se olvidaron de la letra de un hit y disimularon? Sí. ¿Alguna vez discutieron fuerte por una decisión artística? Sí. ¿Hay alguna canción de Trotsky que sus familias estén cansadas de escuchar? Sí. Los hijos adolescentes son muy crueles. No canten más, ¿Alguna vez leyeron comentarios de redes que les arruinaron 5 minutos del día? Sí. Más de 5. ¿Han tenido una discusión que empezó por música y terminó hablando de cualquier otra cosa? No, yo digo no. No recuerdo, pero puede que sí. ¿Alguno de los dos es más dramático de lo que admite? Sí. ¿Hoy se emociona más por una buena almohada de hotel que por una fiesta post-show? ¡Sí! Una almohada de hotel limpia. ¿Alguna vez firmaron algo rarísimo a una fan? Sí. ¿Es más difícil mantener una banda que un matrimonio? No. Ahí podemos discernir, porque vos mantenés tu matrimonio. Papá, yo digo sí. Para mí fue más fácil la banda que el matrimonio. ¿Hay algo que Trotsky todavía no hizo y que tiene ganas de hacer antes de que se acabe la fiesta? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy amable. En un año de mundial, una selección de primera. Victoria Rodríguez, Bicho Amaral, Leo Sanguinetti, Andrés Rega, Fabián Tiscornia, Nacho Barbosa. Punto de encuentro. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega.
11:16 minutos, tiempo frío en Montevideo, cielo cubierto con neblinas, 9 grados la temperatura, máxima prevista por el INUMED para esta jornada, 15 grados. Se anuncian probables precipitaciones escasas y aisladas hacia la tarde. Un joven de 26 años fue asesinado, un disparo en el abdomen cuando iba en una moto junto a otro de 23. El homicidio sucedió en la madrugada de este miércoles en Plácido Ellauri, en Teniente Rinaldi Trapani. El joven que sobrevivió al ataque dijo que varios hombres le dispararon varias veces sin decirles nada. Según la información que maneja la policía, un patrullero que estaba cerca del lugar acudió a la escena y trasladó de urgencia a la víctima, que tenía 3 antecedentes penales. Lo llevó a la policlínica de Capitán Tula, donde murió minutos después de haber ingresado. Luego del ataque, policías de la Guardia Republicana detuvieron al ocupante de otra moto, un joven de 22 años, a una cuadra del lugar del homicidio. En el panorama internacional, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene 6 puntos de ventaja sobre el senador Flavio Bolsonaro en un eventual escenario de segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y de esta manera recupera el impulso tras unos meses en caída, según un sondeo divulgado este miércoles. Flash informativo.